Esperemos que ahora sí ya nos conecte. Los días de sesión en pantalla, no me tengo que poner los lentes. Sí, Como no tengo Bueno, que leer nada, aprovecho para hacerlo sin lentes. ahora sí, me parece que ya estamos conectados. muy bien. Si les parece bien, podemos ir compartiendo la transmisión ahí en los Facebook de cada quien e iniciamos en un minuto más. Ok, perfecto, perfecto. Ahí desde el Ágora podemos ir compartiendo. Parece que ya hay gente conectada. ¿En dónde encuentro eso, Porque yo me hago pelota, sí entro, pero no encuentro en dónde está. Pues mira, métete directamente al Ágora, abre normal tu Facebook y ahí vas a encontrar en estos momentos la transmisión y ya de ahí está el botón de compartir. Ya se está conectando la gente, les agradecemos mucho. Vamos a iniciar en unos momentos más. Y pues también a toda la gente que ya está conectada, estamos compartiendo en estos momentos para que más gente pueda encontrar esta transmisión. Si gustan compartir, les agradeceremos mucho también. Bueno, yo creo que podemos iniciar, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Disculpen la tardanza, estábamos experimentando ahí algunas complicaciones con la transmisión en vivo, pero ya estamos aquí, están solucionadas. Y bueno, pues a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Ágora de la Ciudad, le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Filosofía en el Ágora. Que ya iniciamos el mes pasado con una charla muy amena que rompió ahí un poquito los esquemas de estas charlas y de los filósofos en general, me parece, ¿no? Hablando de comida. Y en este mes de marzo, pues con un tema también muy interesante que yo creo que puede dar una conversación muy amplia y muy amena, que es hermenéutica y retórica. Les decía yo un poco en broma que me recordó este dicho cuando dicen ahí, cuando confundes la gimnasia con la magnesia o algo así me sonaba el título. Pero bueno, ya estamos aquí. Quiero darle la más cordial bienvenida a mis compañeros Marcelino Arias Sandy y Enrique Sánchez Ballesteros. Muchas gracias, compañeros, bienvenidos. Gracias. Y bueno, pues, ¿qué les parece si podemos iniciar ya con este tema, ¿no? A platicar un poquito. A toda la gente les recordamos que estamos en vivo y que nos gustaría también interactuar con ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos? Enrique, bienvenido. Bien, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a los que nos siguen. Pues nuevamente aquí con un programa más de Filosofía en el Ágora. El título parece incluso muy especializado, ¿no? Hermenéutica y retórica, dos áreas de la filosofía, dos áreas de los estudios de ciencias sociales, de humanidades también. Y bueno, de entrada, pues para quien es ajeno a estos campos, habría que decir unas palabras previas, ¿no? Como para eliminar ese prejuicio sobre el concepto especializado. En realidad, creo que los dos términos aluden a dos cuestiones muy humanas. Por un lado, la hermenéutica alude a lo que tiene que ver con la comprensión. En una posición, digámoslo así, muy histórica, la hermenéutica era un auxiliar epistemológico para las cuestiones bíblicas, jurídicas, cómo interpretar la norma, cómo interpretar la palabra de Dios. Más recientemente es toda una posición filosófica, la cual es experto Marcelino, ¿no? Marcelino mantiene o es asiduo de esa posición filosófica, la hermenéutica filosófica, que lleva apellido, y desde mi punto de vista creo que, resume muy bien, compendia muy bien, explica muy bien el modo de ser del individuo y su ser es comprensión, ¿no? Mayormente somos comprensión. Pero bueno, creo que de eso Marcelo podría hablarnos mucho más y de mejor manera. Lo acompañamos con la cuestión de la retórica.
La retórica, de la misma forma, tiene una tradición histórica en Occidente. Ha sido tratada como ciencia, ha sido tratada como arte, como ciencia de los estudios, de los medios persuasivos, ¿no? Los seres humanos nos persuadimos entre nosotros, nos tratamos de convencer de muchas cosas a diario y todo el tiempo, ¿no? De comprar un objeto, de estudiar algo, de ir a algún lugar. Constantemente nos estamos convenciendo. Y cuando es tratada como arte, pues hay personas que convencen muy rápido, ¿no? Que tienen buena facilidad de palabra, que utilizan muy bien el discurso, entonces son artistas de la retórica. Estas dos acepciones son propias del estudio de la retórica que hace Aristóteles, ¿no? La estudia como arte y la estudia como ciencia. Y en ese sentido, lo que les podría decir es que la palabra retórica muy en general, pues refiere al proceso de convencimiento que tenemos nosotros entre los seres humanos. Los seres humanos siempre nos persuadimos justamente en todas las actividades que realizamos y entonces somos más retóricos de lo que creemos, ¿no? Siempre al persuadirnos, al buscar al otro, adherirlo a nuestra opinión o al curso de acción que deseamos, pues estamos generando procesos retóricos, ¿no? O sea que somos retóricos sin darnos cuenta. Tenemos una especie de retórica natural. También diría que tenemos una especie de hermenéutica muy natural, muy propia de nuestro ser, porque estamos constantemente comprendiendo. Entonces, bueno, en un primer momento yo diría que no estamos hablando de otra cosa más que de cómo comprendemos las cosas, el mundo, y cómo nos persuadimos entre nosotros. Creo que son dos ingredientes, dos aspectos de la vida humana muy marcados, muy interesantes. Creo que son unas constantes en lo que llamamos sociedad, en lo que llamamos hombre, en lo que llamamos vida humana, ¿no? Y entonces por eso nos parece o nos pareció interesante abordar estas temáticas. En un segundo momento, pues yo apelaría al campo que más conozco y es el campo de la retórica, ¿no? Hay un dicho renacentista, el cual me gusta mucho y dice lo siguiente: el destino de la humanidad es el destino de la retórica. La retórica en la antigüedad es tratada, sobre todo por Cicerón y por Aristóteles, como la ciencia que busca lo conveniente. ¿Lo conveniente en qué? En cada asunto humano. Las personas en sociedad tenemos asuntos políticos, cotidianos, existenciales, sociales, cívicos, y en todos esos asuntos necesitamos estar persuadiéndonos, ¿no? De repente tenemos diferentes puntos de vista o tenemos el mismo objeto de deseo y necesitamos persuadirnos para hacer equipo o bien para tratar de adherir al otro a nuestra opinión o a una conducta que deseamos. Entonces, en ese sentido, la retórica siempre busca lo conveniente o para el individuo o para la sociedad. Por eso los renacentistas afirmaron que el destino de la humanidad es el destino de la retórica. Ahora bien, cuando hablamos de que la retórica persigue lo conveniente, estamos hablando, en términos de Aristóteles, de un saber estructural. El ser humano en su vida siempre persigue lo conveniente, sea para sí, o sea para los suyos, o sea para su comunidad. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, junto con Aristóteles, obviamente no él es el que mantiene esta posición, que la retórica es un saber estructural inherente al hombre. Este carácter de estructural tiene que ver con el hecho de que es un saber que engloba los demás saberes, ¿no? Podría decirse que es el saber humano que engloba los demás saberes. Desde la retórica nos podríamos preguntar, ¿es conveniente el arte para la vida humana? ¿Es conveniente la elaboración de la ciencia para la vida humana? ¿Es conveniente filosofar? ¿Es conveniente que el hombre filosofe? Entonces, nos podríamos hacer las preguntas sobre la conveniencia, las que queramos, ¿no? ¿Por qué? Porque la conveniencia tiene que ver con el curso de acción que vamos a tomar hacia futuro. Entonces, a mí me parece bastante acertada la frase de los renacentistas cuando dicen que el destino de la humanidad es el destino de la retórica. Eso es un poco de historia, ¿no? A mí me gustaría también resaltar que esta disciplina nace, por lo menos en la lectura de Antonio López Seire, esta disciplina nace a la par con la filosofía y con el derecho. Los antiguos griegos, cuando pasan de las tiranías a las democracias, empiezan a reclamar las injusticias de los tiranos. Y entonces el reclamo de la injusticia que se daba en los jurados, en los juicios
que se hacían, pues implicaba argumentación, lo cual ya decía que se estaba practicando de alguna manera un saber filosófico. Implicaba saber las leyes que se establecían en las nacientes democracias, lo cual implicaba ya un saber jurídico. Y además implicaba el arte de la oratoria y del convencimiento. Entonces, digámoslo así, los primeros oradores, históricamente, pues combinaban una especie de filosofía, derecho y retórica, ¿no? Posteriormente, esas disciplinas se separan, ¿no? Y adquieren independencia. Y entonces, ese momento me gustaría resaltarlo. También se mantiene viva la disciplina durante el periodo romano, donde resalta más su función jurídica, ¿sí? Y por último, creo que también, y esta es parte de la intención de hablar de estas disciplinas, es su impacto contemporáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo diría que la retórica tiene algún papel hoy en nuestros días, ¿no? Si es que tiene algún papel. Yo, por un lado, pienso que el concepto, de tantas veces que ha sido manoseado y marginado bajo un prejuicio, bajo el prejuicio de engaño, de palabrería, creo que no se le da el tratamiento adecuado. Pero yo sí estaría dispuesto a defender un poco desde la óptica de esta disciplina, de lo que constituye, por la luz de sus definiciones, que habitamos en una sociedad, la sociedad contemporánea es una sociedad retórica, en el sentido de que habitamos una pluralidad de discursos, habitamos una pluralidad de puntos de vista, vivimos en una época donde el peso de la verdad científica ha decaído, ¿no? Y se dice que filosóficamente habitamos una era de la posverdad, donde la verdad científica queda a un lado, ¿no? Hace unos días veía algo, bueno, leía más bien algo interesantísimo y creo que es síntoma de esto que estoy diciendo. Y estaba leyendo algo sobre esta nueva tendencia de que la gordura se convierte en un aspecto de la estética vital. Es decir, el individuo que está gordo, ya no importa lo que diga la ciencia, importa cómo se sienta, aunque tenga kilos de más, ¿no? Y ojo que por ahí si lo criticas, encontré que hay un nuevo término que se llama gordofobia, ¿no? Y entonces es como hablar mal de los gordos, pero de aquellos que han decidido tener una vida con sobrepeso, ¿no? Cuando antes, pues obviamente la verdad científica sobre nuestro peso, pues tenía mayor relevancia y era la que debía ser acatada, ¿no? De alguna manera se le creía a esa verdad científica. Yo creo que hoy en día habitamos una diversidad de discursos, de puntos de vista, y entonces las verdades científicas no es que queden de lado, pero se pueden tomar decisiones al margen de esas verdades científicas, en miras a una estética vital. Y cuando ocurre eso, pues los discursos pelean su espacio en el lazo social, en la sociedad que habitamos, ¿no? Esto es un poco la idea de la agonística de los discursos de la que nos habla François Lyotard en la condición posmoderna. Y cuando los discursos se pelean un lugar en la sociedad, pues tienen que convencer a la gente de que son indispensables. Tienen que convencer a la gente de que son útiles. Deben de tener un convencimiento sobre las personas para que permanezcan vivos. Más aún, las personas tienen que empezar a usarlos y convencer a más personas a través de estos discursos. Entonces yo creo que el debate entre los discursos en la época contemporánea tiene una buena dosis de retórica, ¿sí? Por otro lado, también considero que en la época contemporánea, en este contexto que he caracterizado, pues gran parte del mundo del mercado es persuasivo. Ya nos había dicho Roland Barthes, existe una retórica visual también, ¿no? Existe una retórica por parte de las creaciones auditivas y visuales, ¿no? Donde también el hombre se ve adherido a ciertas posiciones, a ciertas ideologías, a ciertas opiniones, donde el hombre también se incita a través de estos medios persuasivos audiovisuales a comprar un producto, a mantener una conducta, a forjarse una personalidad, ¿sí? Entonces, bueno, un poco para ir cerrando esta primera intervención, yo diría en ese sentido que en buena medida el mundo, las sociedades contemporáneas que habitamos tienen una buena dosis de retórica, ¿no? Y no bajo este prejuicio de convencer con pura palabrería. Creo que cada discurso de los que hay en la actualidad, pues nos pone de frente qué es lo que ve como conveniente, qué es lo que mira como conveniente, y en ese momento, en ese espacio de lo conveniente, es donde se juega el juego retórico, ¿sí? Por ahora creo que
sería mi primera intervención. Muchas gracias. Marcelino, pues vamos, ¿no? Directos. Tu micrófono está deshabilitado, Marcelino. Ya, Ahora sí. ahora sí, ya. Bueno, o sea, Enrique dejó muy encaminado y bueno, quisiera agregar un poco del sentido de esta emisión. Eh, Habíamos pensado, o está pensado hablar algo de la retórica, y bueno, Enrique ya lo mostró ahorita en su presentación, y algo de hacia nuestro mundo actual, ¿no? Desde la retórica y la hermenéutica, no como un debate puramente filosófico y teórico, sino qué nos dice sobre nuestro presente. Y por otro lado, para los que están viendo y vean después la grabación, para mí tiene algo siempre he dicho que Filosofía en el Ágora es un espacio muy lúdico para nosotros los filósofos, ¿no? Poder encontrar este lugar de diálogo, intercambio con las personas, era un elemento central en el diseño que hicimos Enrique y yo al principio, que era un espacio lúdico, muy abierto y muy gozoso, pero se da la casualidad de que justo ahorita en febrero me salió la publicación de hoy hace 5 años, Filosofía en el Ágora. Es decir, cumplimos 5 años ahorita en febrero de estar, y nunca habíamos estado nada más Enrique y yo, prácticamente hasta donde recuerdo. Y entonces esa vez dijimos, dentro de este gozo lúdico de la filosofía y por el tiempo, pues para que sea más un diálogo abierto a todos los participantes, pero dijimos, vamos a probar ahora el modelito de estar en diálogo entre nosotros, ¿no? Y entonces, yo creo que, digamos, es una ocasión especial para mí. Me da mucho gusto tener este esquema en esta ocasión. Y bueno, agregando un poco, bueno, siguiendo el hilo, no agregando, ¿no? Pero, digamos, yo estoy en la hermenéutica, Enrique está en la retórica, por poner espacios, pero digamos, Enrique desde tiempo A que me ha compartido sus estudios de retórica, lo único que ha logrado es que yo aprecie más y respete más a la retórica, ¿no? Digamos, para aquellas zonas donde había algún prejuicio o cosas así. Y entonces, yo creo que ya sobre lo que vengamos y ahora que hablaba de la posverdad y todo, yo creo que tendríamos que distinguir a la retórica de otras dos maneras de hablar del discurso, que son una extremadamente formalizada y otra extremadamente peligrosa, ¿no? Por lo menos. Y yo diría, la retórica no es oratoria, es simplemente así como el buen orador en el sentido convencional de esto, así como cuando estás en la primaria y te enseñan a recitar moviendo el brazo y haciendo así, o sea, una serie de formalizaciones oratorias que, claro, que tiene que ver con la retórica, pero no es pura oratoria, ¿no? Y la otra, más peligrosa, de la demagogia, pues, ¿no? Digamos, hay discursos que creo que son estos que se trepan en la idea que parecen retóricos y que a veces pueden causarle mala fama a la retórica, pero no, retórica sí es el arte del bien hablar, digamos, el persuadir y el convencer. Y ahorita voy a agregar algún dato al respecto, pero sí, digamos, podríamos distinguir que, o por lo menos yo así lo vería, de la importancia de distinguir que no todo hablar es retórico en el sentido, o sea, amplio, sino que también podemos encontrar en los casos del hablar casos como la pura formalización, y que eso es importante para el retórico, que cuida las formas, pero tiene algo que decir. Por eso tiene que convencer y persuadir, porque el retórico tiene algo que decir. Y ese algo que decir tiene que ver con el saber, y si quisiéramos usar la palabra casi prohibida, pero que todavía es importante, dice verdades, ¿no? Digamos, en el sentido de saberes legítimos. Entonces, el retórico, por eso no es un arte de la formalidad, ¿no? Es un arte del bien hablar para poder persuadir y convencer. Si no tienes nada que decir, no importa cuánta habilidad técnica, digamos, tengas para
armar argumentos, discursos, sepas las formas estas muy sofisticadas que ha desarrollado la retórica en cuanto a teoría del hablar y del discurso, del buen hablar, y no tienes nada que decir. Y yo diría, si no estás de entrada convencido tú mismo de lo que vas a decir, no podrás hacer una buena retórica, ¿no? La retórica siempre dice algo con sentido, ¿no? Tiene vínculo hacia la verdad, y entonces desde luego que no es una oratoria simple de las buenas formas, y desde luego estaría muy lejana de la demagogia, ¿no? Que es el arte de engañar, ¿no? Digamos, no de persuadir y convencer, sino la demagogia, bueno, no es arte, sería feo para el arte decirle el arte de engañar, porque no es un arte engañar, es una cuestión miserable, despreciable el engaño, ¿no? Entonces, no es la demagogia, y digo, ahora que vienen las campañas políticas, creo que encontraremos las tres versiones, ¿no? Encontraremos a alguien que tenga una buena retórica, porque tiene algo realmente de lo que nos quiere convencer y persuadir. Habrá quienes tengan una oratoria ya prefabricada para repetir el discurso de cualquier manera sin ninguna vinculación con saberes ni verdades. Y desde luego quizá nos encontremos con muchos casos de demagogia. Entonces, justo en esta parte donde yo digo que la retórica tiene fuerza porque siempre dice algo en términos de verdad y de saber, es donde entra su contacto poderoso con la hermenéutica, en el sentido que la hermenéutica es el campo del comprender y el interpretar, ¿no? Si decimos persuadir y convencer en la retórica, la hermenéutica hace este trato con el comprender e interpretar. Ahora, ¿cómo comprendes e interpretas? Pues en el medio del lenguaje. ¿Cuál es el campo propio de la retórica? El lenguaje y el buen lenguaje. Entonces yo creo que ahí la hermenéutica justo de lo que se encamina es esta pretensión, vamos a decirle pretensión, no me gusta mucho la palabra, pero funciona, de comprender el sentido de lo dicho, comprender el sentido de nuestro propio estar en el mundo. Ya Enrique lo señalaba muy atinadamente esta advertencia. Retórica y hermenéutica, o retórica y, o sea, persuadir, convencer y comprender, interpretar, es un modo de ser que tenemos, ¿no? Que después de este modo de ser emana hacia un nivel teórico, tematizador o reflexivo, es otra cosa. Entonces sí tenemos esta parte, digamos, es un modo de ser, comprender, interpretar, y es un modo de ser, hablar. Y hablar para persuadir y convencer. Entonces, ahí tendríamos que ver esta segunda dimensión en donde efectivamente la retórica se vuelve la teoría del buen hablar y el buen hacer, y que de algún modo, al igual que la hermenéutica, se mantienen en cierta zona, digamos, déjenme decirlo así, como entre teoría y el arte, ¿no? O teoría y el oficio. Es decir, nadie puede ser retórico o receta, ¿no? ¿Por qué? Porque en la retórica vas construyendo el discurso en el mismo hecho de estar fluyendo y dándose el discurso. Puedes preparar lo que vas a decir, incluso cuando lo preparas por escrito, tienes que estar pensando en que eso que vas a leer va a tener alguien a quien se dirige, ¿no? Entonces, digamos, estar trabajando con el discurso, y, por ejemplo, ahorita que estamos en la presentación oral, digamos, esto que estoy diciendo no lo sabía que lo iba a decir, ¿no? De algún modo se tiene que ir construyendo en el hacer. Cuando la hermenéutica también, en su proceso del comprender y el interpretar, tanto nivel teórico, digamos, tampoco tiene un esquema preestablecido de qué es lo que tiene que ir haciendo a cada paso para comprender o interpretar. Se dice en la hermenéutica que se tiene la lógica de pregunta-respuesta. Y entonces uno hace una pregunta que abre posibilidades para la comprensión y la interpretación. Según se vaya respondiendo esa pregunta, aparecen nuevas y aparecen nuevas respuestas. Y es un movimiento, digamos, dialéctico de preguntas y respuestas que uno no puede preestablecer, sino que el propio proceso del comprender e interpretar lo va abriendo. Entonces se tiene una estrategia, digamos, retórica o hermenéutica, dice, pues tiene que ser más o menos cuidando estos aspectos.
pero solo acontece en el estarse dando, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, la hermenéutica y la retórica se hacen un guiño de este juego de pretensión, digamos, tematizadora o reflexiva sobre el asunto, pero al mismo tiempo están inevitablemente unidas a sus praxis, ¿no? Entonces, la praxis es el discurso y la interpretación. Y entonces en la praxis se va construyendo efectivamente aquello que vamos a decir que es retórico y hermenéutico, ¿no? Entonces, no tiene, eso las hace muy cercanas porque siempre es este momento de estar atento a el diálogo y a lo que va sucediendo, digamos, desde la hermenéutica, el diálogo con el otro, o eventualmente, más normalmente en la gran tradición que ya mencionaba Enrique, en la gran tradición de la hermenéutica como este trato con los textos, ¿no? Hay una parte de la hermenéutica que tiene una larguísima historia del trato con los textos, ¿no? Digamos, ahí sería un lugar en donde podemos distinguir los quehaceres, ¿no? Digamos, la retórica es retórica en el hablar, en el acto mismo del presente, digamos. Sucede cuando se da el discurso. La teoría retórica puede estar observando los discursos, ¿no? Pero estrictamente la retórica se da en el discurso hablado, ¿no? Y es ahí donde podemos encontrar al retórico competente y realizado. Ahí la hermenéutica, al revés, ¿no? Bueno, digamos, normalmente pone más énfasis en su relación con los textos, ¿no? O sea, trata más, y entonces es una relación no de la praxis de la inmediatez de la palabra hablada, sino una praxis sobre la mediatez de la palabra fijada en texto, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos ver dos modos de proceder, digamos, la praxis retórica es el discurso hablado del presente, mientras que la praxis hermenéutica puede ser diferida sobre la lógica del texto, ¿no? En los dos casos, al mismo tiempo, procedemos sobre este estar sucediendo y no sobre un procedimiento preestablecido de manera, digamos, esquemática, cosas así, ¿no? Ahora, la hermenéutica, este, para eh, hacer su trabajo, yo creo que nos ha ayudado la hermenéutica filosófica reciente, digamos, esta de la tradición o de la línea Heidegger, Gadamer, Ricoeur y otros, a cuidarnos de ciertas costumbres que tenemos sobre el asunto de la interpretación, el comprender, como es aquello de ponte en los zapatos del otro, ¿no? Creo que algo que nos han enseñado los hermeneutas recientes es que lo que tenemos que reconocer es justo la otredad del otro, por decirlo así, esa distancia, y que en esa distancia de entender que nunca me voy a poner en sus zapatos es donde realmente voy a ser capaz de entender. Cuando teníamos esta ficción psicologista de que me puedo poner en tus zapatos, es justo cuando se hacía un bloqueo para la hermenéutica, ¿no? Para la comprensión. Y en esta distancia yo creo que hay algo importante, porque entonces uno ve aquello que está interpretando como distinto, pero que se está haciendo común. Bueno, al retórico le pasa un poco o un mucho. Digamos, el retórico tiene que saber a quién le habla. O sea, si hay algo importante para un retórico es la otredad también, ¿no? O sea, le está dirigiendo un discurso a un otro para entender. Y entonces ahí a veces, digamos, solo por poner el ejercicio, solo eh, un ejemplo de lo que nos pasa a los docentes. O sea, el docente en su retórica, digamos, para el ámbito del dar la clase, pues necesita entender a su interlocutor como un otro en el que no te pones en sus zapatos, sino lo entiendes en su diferencia. Entonces, el buen retórico es el que sabe cómo está, diría Platón, ¿no? Si, ahí me corriges, Enrique, ¿no? ¿Cómo está el alma del que va a escuchar? ¿A qué almas le estoy hablando para que me escuche, ¿no? Entonces, el retórico tiene que tener una enorme sensibilidad de quién es su auditorio. O sea, fatal cuando uno escucha a alguien que está tratando de dar un discurso con una buena retórica, bien armada, pero que justo lo armó de tal manera que ignoró al auditorio, que pensó que el auditorio era igual, ¿no? A mí me ha tocado en algunos cursos de estos inevitables o pláticas que te dan en las escuelas
de motivación o de estrategias didácticas, y de repente te das cuenta que el instructor no tiene idea de a quién le está hablando. Está diciendo lo mismo si va a dar un curso a maestros de ingeniería o a maestros de filosofía o a maestros de arquitectura o de medicina. Entonces dices, tu retórica es fallida, porque tu saber no incluye la habilidad de transmitirlo a diferentes almas, ¿no? Entonces ahí, igual en la hermenéutica, cuando queremos comprender un texto, pues tenemos la obligación de ver qué alma me está hablando para interpretarla y a cuál estoy hablando para comprenderlo, ¿no? Entonces ese nivel de entender la diferencia, la distancia para llegar a los acuerdos, de horizontes, quiero decir, yo creo que es algo que compartimos fuerte, ¿no? Y entonces yo creo que ahorita se vuelve un reto mayor en nuestras condiciones del presente para entender por qué inquietudes, indignaciones, incomodidades, solidaridades, etcétera, en medio de este mundo tan complejo, tan diverso, tan encontrado, tan tenso, dices, antes de ponerse a pontificar qué deben hacer, deberíamos de estar pensando a quién le estoy hablando y quién me está diciendo eso y por qué, ¿no? Sí, sí, Enrique. Claro. Y por ahí acabo, de todos modos. No, sí, vamos, creo que me gustaría resaltar tres cosas que has mencionado y añadir un poquito ahí porque creo que has dado en el clavo, ¿no? Tanto tenemos un modo de ser persuasivo como un modo de ser comprensivo. Y ojo, no es que me levante un día por la mañana y diga, hoy tengo ganas de comprender el mundo. No, lo comprendemos de una manera irreflexiva. O sea, estamos en la comprensión del mundo constante, ¿no? Ahora que antes de iniciar la sesión teníamos aquí una plática sobre las nuevas dinámicas de las clases a la luz de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y veíamos eso, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones ahí fuertes es cómo los que estamos habituados a comprender el mundo de otra manera, a comprender el fenómeno de las clases de otra manera, ¿no? De una manera que nos era muy habitual, en una circunstancia emergente nos vemos obligados a reencaminar el sentido de nuestra práctica docente, a utilizar otras herramientas. Estamos obligados a ponernos al día con el mundo y la manera de obligarnos a ponernos al día con el mundo es la comprensión. Comprendemos el mundo de otra manera, lo interpretamos de otra manera y aplicamos nuestras conductas de otra manera. Entonces, en ese sentido, no son dos modos de vida, pero que irremediablemente estamos aconteciendo en ellos en cada momento. No podemos hacerlos a un lado, ¿no? Así como a diario se me presenta una situación donde yo quiero persuadir a alguien sobre algún punto que me parece conveniente, o para mí o para la sociedad. Eso por un lado me parece valioso, ¿no? Porque bien esta distinción que hace Marcelino sobre una cuestión es que se puede estudiar mucho estas disciplinas, pero la más importante es que tenemos un modo práctico en relación con ellas, ¿no? El hombre comprende y el hombre persuade. Entonces, en ese sentido son cuestiones patentes. Por otro lado, me gustaría enfatizar que también la idea la mencionó Marcelino, tanto la hermenéutica como la retórica son cosas que se van construyendo, ¿no? No es el manejo de un discurso o de un comportamiento de manera a priori, ¿no? El buen retórico llega a un auditorio, lee al auditorio, sabe cuáles son sus condiciones psicológicas, de edad, sus intereses, su estatus social. Y curiosamente, para hacer todo eso, para hablarle a alguien, tienes que ser buen intérprete. Tienes que comprender a quién le estás hablando. Entonces, en ese sentido, tanto la retórica depende de la hermenéutica. El buen retor comprende la situación, el buen retor comprende a su auditorio, como la hermenéutica también necesita de la retórica. Aquel que comprende el mundo contemporáneo, aquel que comprende las situaciones humanas, pues parte de esa comprensión en buena medida está mediada por lo conveniente, por lo que nos conviene como seres humanos. Entonces, ese ingrediente se vuelve esencial para comprender la trama de la sociedad y al individuo mismo. Entonces, estamos hablando de dos saberes que no están desligados, que conforman una unidad, ¿no? En nosotros, en nuestro modo de realizarnos en el mundo y que además tienen actualidad. Yo creo que justamente cuando tenemos cambios tan vertiginosos de un día para otro,
nos vemos en la necesidad de comprendernos en ese nuevo mundo que se nos está abriendo, de ver cuál es nuestro lugar, cuáles son mis límites frente a ese nuevo mundo, ¿no? Algo muy común que pasó ahorita con la readaptación a las clases en línea es que los que estamos habituados a un manejo de la clase presencial, pues nos cuesta adaptarnos a la cuestión en línea, ¿no? Yo sé que soy una generación un poco más reciente, pero aún así me considero más clásico, me rehúso a la tecnología para implementarla en mis clases y me cuesta, me tengo que comprender de otra manera, tengo que comprender mis clases de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí, la necesidad resalta en ese punto. Y bueno, me gustaría añadir algo aquí a la charla. Un buen profesor, lo había mencionado ahorita Marcelino, a mí me parece que tiene que ser un buen hermeneuta. ¿Por qué? Porque tiene que leer al otro, comprender al otro, saber cuáles son sus inquietudes, para qué quiere saber eso que quiere aprender, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ser un buen retórico, ¿no? Si el profesor no convence al alumno de que lo que le está enseñando le va a servir en algún punto en su vida, para sí mismo, para la sociedad o para alguna cuestión, pues entonces gran parte de la motivación que necesitamos que los alumnos tengan en el proceso de aprendizaje se desperdicia, ¿no? Está ausente. El primer gancho es hacerle ver al alumno por qué es conveniente estudiar y por qué es conveniente estudiar ese tema que le estamos impartiendo, ¿no? De repente los alumnos una objeción muy pronta, muy rápida que ponen es, ¿y eso para qué me va a servir? Bueno, primero que hay que lanzarles, ¿no? Esto es conveniente que lo aprendas porque esto te va a servir o te va a ser útil para esto y para estas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí, en este sentido, ¿no? Una de las frases, que no sé si a veces son diplomáticas o son reales, pero hay gente que sí las cree reales, que dicen, es que el maestro sabe mucho, pero Ajá. no lo sabe enseñar, ¿no? Enseñar. Digamos, entonces ahí diríamos, si se da el caso, efectivamente uno podría decir que necesitaría desarrollar habilidades retóricas, no solo del Claro, conocimiento, ¿no? claro, Pero claro. ahí siempre quedará una cierta duda de si lo que se sabe no se puede comunicar, ¿no? A mí siempre acá de las preguntas que aparecen, ¿no? Dice Dari Juárez, para hacer retórica entonces tienes que saber pensar bien y tienes que saber algo. No, no solo pensar bien, digamos, la retórica te ayuda a pensar bien, a expresarte bien, pero Estructurar además el bien, discurso. siempre es bien sobre algo, no bien sobre Claro, cualquier cosa. No puede ser sí, alguien que ande saltando de un tema al otro porque sí. sabes hablar bastante bien, ¿no? Sí, Tienes que sí. saber algo, ¿no? Y ahí Bueno, también para... Sí, adelante. sí, me gustaría añadir a eso, ¿no? En la antigüedad los sofistas se presentaban como capaces de disertar o de hablar sobre cualquier cosa. Gorgias así se presentaba, ¿no? Ujú, Soy capaz de hablar de cualquier cosa. Yo coincido con Marcelino, la retórica como un saber que te ayuda a estructurar tu discurso en miras al conocimiento, es un saber vacío, por así decirlo, de pautas de cómo manejar el discurso, de qué tipo de palancas utilizar en el discurso para persuadir, ¿no? Tópicos les llamaban en la antigüedad. Pero si uno no tiene en claro el campo el campo de saber sobre lo que quiere persuadir, pues entonces no va a hablar nada, ¿no? Una ajá, analogía como con el pedagogo. A los colegas de pedagogía les enseñan cómo impartir una clase, pero no les enseñan la materia de la que van a impartir clase. Entonces un pedagogo sabe cómo se lleva a cabo una clase, pero a lo mejor si es una clase de química, no sabe de química. ¿Qué le puede ayudar el pedagogo al químico? A decirle, mira, al inicio tienes que abrir tu clase, hacer una apertura, tratar de decirle al alumno por qué es importante el tema. Entonces, son pautas de cómo manejar el discurso. Pero efectivamente, yo coincido contigo, Marcelo, si no hay un saber de algún discurso científico que es el campo propiamente de la persuasión o sobre aquello que se quiere persuadir, pues el retórico no tiene nada que decir, de igual forma que el pedagogo, ¿no? Alguna vez un colega pedagogo me decía, bueno, es que a nosotros nos enseñan a enseñar, pero no nos enseñan a enseñar nada, porque no tenemos una disciplina, ¿no? ujú. Enseñar, sino tenemos esa serie de pautas, nosotros enseñamos esa serie de pautas sobre cómo se enseña una disciplina, ¿no?
Entonces, bueno, ahí vería una similitud, claro. Y ahí se me viene un recuerdo. Además, no toda la retórica es igual, ¿no? Justo la retórica es diversa por los campos, los ámbitos y lo que sabes. Y ahí poniendo la cosa del otro lado, recuerdo en un texto más o menos autobiográfico de Gadamer, que habla de mis años de aprendizaje, habla de un profesor de historia que dice que era un señor absolutamente tartamudo, ¿no? O sea, bárbaro, ¿no? Pero que decía cosas tan interesantes que dice Gadamer, a los 10 minutos de estarlo oyendo, a todos se nos había olvidado lo tartamudo, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Tener claro que lo que se dice es parte integral de la retórica en el sentido de la pluralidad de la misma retórica para ser comunicativa y persuadir y convencer, ¿no? Claro. Por otro lado, también está la historia de Hegel, que decía que hablaba quedito, con acento suave, no suave, suavo, ahí en zona de Alemania, y garraspeaba, y quién sabe qué otras cosas, pero tenía su salón a reventar. Es decir, la retórica está junto con el tema, ahí donde puede ir comunicando y desde luego que te da recursos importantes que te puedes dar, fijar, ¿no? Y ahí ahorita que hablaba Enrique también te habla de la Y ciencia, bueno, sobre ese punto, creo que sigue vigente la distinción de Aristóteles. Dice, hay personas que nacen con este arte de hablar, pues ya lo traen incluido de nacimiento, ¿no? Saben muy bien manejar el discurso, no necesitan tomar un curso de retórica, ¿no? Y son esas personas que decimos, ah, mira, qué bien explica, qué bien habla, qué tiene bien facilidad de palabra. tiene facilidad de palabra, exactamente, ¿no? Así como cuando decimos, ah, mira, qué agudo es, ¿no? ¿Cómo comprende? La capta rápido, es muy agudo, comprende muy rápido. Y hay personas que necesitan un poco estudiar, que no traen esa bendición de facilidad o de comprensión o de palabra, ¿no? Y entonces necesitan un poco de estudios para desarrollar estos saberes. No obstante, es normal pensar que todos traemos de nacimiento por obligación o por obligación, porque estamos obligados a comprendernos en el mundo y a persuadirnos a desarrollar estos saberes, ¿no? O sea que los traigamos en buena medida o nos veamos obligados a aprenderlos muy rápidamente, ¿no? Para adecuarnos al tipo de sociedad que tenemos. Uh-huh. Aquí también, hablando de la ciencia, Luis Capistrán dice, ¿será que la ciencia tiene un carácter retórico a la hora del consenso que determina lo que es una verdad científica en la comunidad científica? Relativamente, Luis. O sea, yo diría, tendríamos que reconocer que una parte del lenguaje científico es nomológico, lógico, formal, etcétera. Entonces, el mayor convencimiento para el establecimiento de una verdad científica es la comprobación experimental o su traducción al lenguaje formal y una ecuación bien hecha, ¿no? Esa es, digamos, la parte categórica del establecimiento de una buena parte de las verdades científicas, ¿no? Entonces ahí su lenguaje es lógico, con todas las reglas de la lógica, la demostración matemática, etcétera, y eso. Pero de todos modos, los científicos, además de comunicarse intercambiando fórmulas, se comunican hablando, ¿no? Pues hay una parte donde sí desarrollan una retórica en su lenguaje, digamos, dice Habermas, el lenguaje ordinario es el metalenguaje de todos los lenguajes, en el sentido que ahí se hacen los esfuerzos para comunicar. Y por otro lado, tendríamos que ver esta otra parte de que la ciencia, además de tener que funcionar para sí misma, funciona hacia la sociedad. Entonces tenemos esta parte de los divulgadores científicos, que por Claro. cierto, hoy nos dio la mala noticia de la muerte de Manuel Contreras, un físico excelente, divulgador de la ciencia, que yo creo que tuvo un contacto enorme con el Ágora también, con los sábados en la ciencia. Y uno lo oía hablar y daba unas excelentes pláticas de divulgación de la ciencia que, digamos, no le servirían para el diálogo con sus colegas, ¿no? Entonces, digamos, toda esta parte de la divulgación científica, vemos los grandes esfuerzos que se hacen para poder comunicar. Leía una vez una anécdota de Stephen Hawking,
que su editor de La breve historia del tiempo le decía, pues tú nada más recuerda que por cada fórmula que pongas pierdes 10,000 lectores, ¿no? Y entonces dice, discúlpenme, y lo dice desde la introducción, discúlpenme, voy a tener que poner unas poquitas, espero no haber perdido demasiado, ¿no? Pero porque comunicarla sí es una parte retórica, pero serían dos dimensiones, ¿no? El momento en que la ciencia, pensemos en la física, la química, es aquí está la fórmula, aquí está la derivación y se comprueba y punto. Y por otro lado, el momento del discurso comunicativo y que a veces habrá algunos científicos que son más hábiles para explicar lo suyo que en lenguaje comunicativo retórico y que no te lo puedan comunicar solo en gráficas. Sí, Ahí, perdón. ahí yo añadiría también dos momentos donde me parece que también la retórica está inmersa en ese discurso del científico y que no es meramente el de la divulgación. Creo que también hay tópicos en ciencia que no son principios científicos ni están demostrados a últimas cuentas, donde también los científicos consideran qué es lo conveniente o por dónde es conveniente dirigir su conducta científica, su discurso científico, ¿no? Por ejemplo, recuerdo muy bien este punto de Kuhn donde dice que se quiebran los paradigmas y ese momento de emerger un paradigma o redireccionar el paradigma, Kuhn menciona que es un momento totalmente pragmático. Y ese momento que no es científico, que es pragmático para redirigir la ciencia, a mí me parece totalmente retórico porque los científicos tienen que ver por lo conveniente para la disciplina, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo, Marcelo, hay una muy buena parte de objetividad donde se formula todo esto. No obstante, también en sus decisiones, pues hay cuestiones pragmáticas, hay cuestiones sobre lo conveniente, también para la sociedad, en miras a la salud, etcétera, etcétera, que les obligan a tomar ciertas decisiones que a final de cuentas configuran el discurso científico. Yo creo que también ahí hay una muy buena dosis de retórica. Uh-huh. Sí. Perdón, Sí, Marcelo, Gustavo, adelante. adelante, adelante, perdón. No, es que ahora que ya se están comentando aquí algunas preguntas y todo esto, desde mi posición de testigo privilegiado de su diálogo, me han surgido algunas, me han llamado la atención algunas cosas en esto que están mencionando. Ahorita que metían ahí el tema de la ciencia, pues me imagino, por ejemplo, cuando en los tiempos de la Inquisición, cuando era una cuestión de vida o muerte, que un científico expusiera sus teorías, ¿no? Me imagino, por ejemplo, a Galileo exponiendo ahí, o a Tycho Brahe, o a Ptolomeo, estos, si verdaderamente no los convencían y si no tratando de no ofender a nadie o de no ofender ninguna susceptibilidad, pues quizá en una de esas se estaban jugando la vida ahí y tendrían que haber sido retóricos, ¿no? Otra cosa, se han mencionado ahí un montón de cosas. Me recuerda, por ejemplo, que aquí en México, pues tenemos una escuela muy particular de la retórica. Ahorita que decías del desprestigio que tiene el término, ¿no? Solemos decir, es pura retórica, ¿no? Ese hombre es mera retórica, ya como el arte de los políticos, más relacionado a la demagogia, como ya bien explicaba Marcelino, que a una verdadera, que un verdadero arte retórico, una disciplina retórica, mucho menos hermenéutico, ¿no? El momento ideal quizás sería cuando la hermenéutica y la retórica se den la mano, ¿no? Y podamos comprender desde el mejor canal, ¿no? Y desde la mejor estructura un discurso, ¿no? Bueno, ahora han cambiado, ¿no? El canal es importantísimo, lo que mencionaba Marcelino. En estos momentos, en la era del streaming, en la era del Zoom, en la era de los en vivos y de las redes sociales que hablamos ya por video y a través de pantallas, entender el lenguaje de las pantallas me parece que ya forma parte de la retórica, ¿no? Discursos infumables o ya somníferos ya funcionan de muy poco, ¿no? Aunque el tema sea interesantísimo, ¿no? Y por último, yo nada más quisiera mencionar algo. También quizás sea bueno hablar del interés que hay de fondo en el ser retóricos, ¿no? Porque de lo contrario, si no hubiese un interés del expositor en convencer a alguien, pues guardaría silencio, ¿no? Muchas veces se ha hablado de la gente que busca la sabiduría,
pues que el grito más poderoso es el silencio, ¿no? Entonces, hablamos o nos atrevemos a hablar porque hay un interés de comunicación, pero también hay un intercambio de algo, ¿no? Hablamos porque hay que convencer al otro, ¿no? Y esto en un mundo con una dinámica capitalista en todos los aspectos, ¿no? Ya desde que pagamos el Internet, los servicios, todo esto, ya hay un interés, ya nadie está gratis aquí, ¿no? Hay publicidad, hay un montón de cosas. Interesante pensarlo desde todos estos ámbitos. Mira, aquí, digamos, me sale el ortodoxo de repente. Los científicos se rigen con un criterio, déjame ponerlo así, de verdad o falsedad. Entonces, la verdad no es retórica. La verdad científica no es retórica. O la Tierra da vueltas o el Sol da vueltas. Punto. Digamos, eso no puede ser negociable, ¿no? Ahora, el problema es que estos innovadores, estos que decías del inicio, se encontraban con un auditorio todavía incapacitado para escucharlos, ¿no? Entonces, digamos, y ellos ahí, yo diría, más bien, en la defensa del criterio de la verdad científica, se arriesgaron, ¿no? Y por eso los atrapaban. Entonces, a veces, digamos, hay verdades que tienen que romper y ser riesgosas, ¿no? Entonces, digamos, la ciencia, yo espero que así sigan los científicos durante mucho tiempo, la ciencia defiende la verdad. La Sí, verdad científica puesta, y entonces a veces se arriesgan, y Galileo, y bueno, mi héroe Copérnico, pues se medio arriesgó porque publicó cuando estaba como a 15 días de morirse para no arriesgarse, ¿no? A que lo mataran, tal ya se iba a morir. Pero de todos modos, o sea, mejor contuvo su verdad que arriesgarse, pero no cambió su verdad, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo muy, muy importante de con qué criterio. Y un detallito, permíteme, Enrique, antes de sí, que se me sí. escape, eh, digamos, persuadir y convencer no quiere decir que piensen lo que yo, ni que hagan lo que yo, ¿no? O sea, digamos, otra vez, porque hemos hecho comentarios de la docencia. Yo a veces quiero, digamos, doy mi clase y quiero, vamos a decir, persuadir y convencer de que comprendan la propuesta del filósofo del que estamos hablando. No que la acepten o la rechacen, sino que la comprendan. Entonces, ese persuadir y convencer en ciertos momentos es hacer entendible lo propio, sin la necesidad de que hagan lo que yo hago o piensen lo que yo pienso, ¿no? Hay otros casos en que sí la retórica, digamos, pues necesita convencer y persuadir a la gente de que hagan lo que yo hago, porque les conviene a todos, ¿no? Decía Enrique muy al principio. La retórica se trata de lo que nos conviene, en el mejor de los sentidos. Líderes políticos, o líderes de diferentes tipos, pues sí, hacen una arenga pública con una retórica, pero que sería no la demagógica, sino la de convencer. Sí, tienes razón, vamos contigo, ¿no? Pero digamos, no todo persuadir y convencer es siempre exactamente lo mismo. Incluso alguien hace acá una pregunta, que si Hitler usó la retórica, yo creo que sí, era un gran orador. Pero además ahí, digamos, Sí, también hablando de los públicos, ¿cómo estaba el público de Alemania? Venía un pueblo derrotado, humillado, maltratado después de la Primera Guerra Mundial. Era un público ideal para convencerlos de vamos a hacer una nueva guerra. O sea, no era pura demagogia, era escuchar el sentido irritado de una población, ¿no? Entonces eso claro, también. y a lo mejor para esa población era lo conveniente, ¿no? La retórica como un cúmulo de técnicas que te ayuda a manejar el discurso es inocua en cuanto a los fines éticos. ¿Qué quiero decir? Que con el discurso tanto puedes levantarle el ánimo a alguien como con la palabra curarlo por algo que trae, ¿no? Ayudarle con tu palabra, como también lo puedes hundir, ¿no? Entonces, en ese sentido no es ni malo ni bueno, dependerá mucho qué entiendas por lo conveniente. Yo ahí sí coincido con Marcelino. Hay retóricas, por ejemplo, la de los sofistas, sí podía verse como una retórica egoísta donde lo conveniente es lo que yo quiero, pero hay retóricas o modelos retóricos como los de los romanos, el de Quintiliano, ¿no? El de Aristóteles, que trabajan con tópicos. Los tópicos son lo conveniente, pero no lo conveniente para mí, ni lo conveniente para el otro, sino lo conveniente para todos como grupo, como sociedad,
¿no? Entonces, bueno, ahí hay ciertos límites. Y yo al respecto sí diría que, bueno, si Hitler hizo cosas malas bajo un instrumento retórico, pues bueno, eso no es ajeno al ser humano, porque convencemos con retórica y para cosas buenas y malas, ¿no? Digo, ya dependerá de la ética en la que tú juzgues aquello que hizo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, yo te diría que justamente Galileo y compañía fueron malos retóricos porque se les ocurre en un mal momento tratar de imponer o de expresar más que imponer su verdad científica. ¿Por qué? Porque yo creo que tanto la comprensión del otro bajo la guía de la hermenéutica y tanto la persuasión del otro bajo la guía de la retórica solo son posibles en un espacio democrático, donde la palabra del otro y la mía son iguales, donde la palabra del otro se escucha con el mismo peso que la mía. ¿Por qué digo esto? Porque en espacios no democráticos no es necesario la retórica, está el poder. En espacios tiránicos, para qué persuado al otro? Mejor le aplico el poder o es así, o te aviento a los militares o te fusilo, ¿no? Entonces ahí no hay necesidad de persuadir, ni necesidad de comprender. ¿Dónde hay necesidad de persuadir y de comprender? Donde hay un espacio democrático, donde las palabras y lo que pensamos y las opiniones están en pugna. Ahí está lo interesante. Estos saberes no serían indispensables en gobiernos absolutistas y tiránicos, pues, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, es interesante. Este surgimiento de la retórica en la Grecia democrática. Claro. Después, la retórica como una de las materias fundamentales del medievo, pero orientada a la prédica. De todos modos, Claro, tenías que convencer al a enseñar, feligrés, sí, de los ¿no? ideales religiosos, claro. Entonces ahí, digamos, la retórica, aun cuando es regímenes más autoritarios en lo político, el predicador sí tiene que persuadir y convencer al feligrés, Claro, ¿no? ya no es en el Entonces ahí, espacio claro, ya no es en el espacio público, es un espacio de enseñanza muy concreto, pero se ven obligados a emplearla, por supuesto. ujú. Por cierto, una pequeña nota. Oye, eh, me hago pelotas acá con el celular y la transmisión en vivo, pero a todos los que están, yo les pondría like, pero ya me perdí de dónde ponerles like. Muchas gracias a todos por su presencia. O sea, me da mucho gusto que estén acá, pero acabé viendo la transmisión en la página del Ágora y no la puedo ver en la mía, entonces no puedo hacer comentarios ni nada para responder. Pero sí, no te José Martín Hernández nos dice, retórica y diálogo, entonces son dos cosas diferentes, ¿o en qué radicaría la similitud? Eh, bueno, son diferentes y comparten, ¿no? Ya decía Enrique al principio, ¿no? La retórica es persuadir y convencer, la hermenéutica, o sea, si queremos ver en qué son diferentes, es persuadir y convencer una, comprender e interpretar la otra. Los dos se manejan con el lenguaje, los dos se manejan en la lógica del discurso, no de la palabra aislada, sino del discurso, y entonces parte de la retórica abreva de los saberes que pueden venir de la hermenéutica o de otros lados para tener algo sensato que decir, y la hermenéutica tendrá algo de cómo decir mejor las cosas haciendo recursos retóricos, ¿no? Entonces Claro. sí, digamos, en términos de teorías específicas sí señalan sus diferencias, ¿no? Una, las reglas y el arte del buen discurso, y el otro, las reglas de la correcta interpretación de textos, vamos a ponerlo ahí. Y entonces sí tienen sus campos distinguidos, pero se retroalimentan continuamente uno al otro. Y Claro. recordemos también, yo lo he visto de varios filósofos, sobre todo de lengua española, que ya no sé ni de quién es la cita, pero que el filósofo es el artífice de la palabra, ¿no? Entonces Mm. el filósofo tiene que saber manejar la palabra, no como un retórico, sino con alguien que sabe que las palabras dicen, hacen y cambian cosas. Eso. Entonces, eso es Sí, yo muy importante. brevemente tengo diría una que son pregunta. dos tipos. Ah, sí, adelante, Gustavo, adelante. No, tenía una pregunta para ustedes. Ahora que mencionaban esto acerca del diálogo, bueno, por ejemplo, aquí yo creo que todos conocemos esta educación que se nos va inculcando en un país como México, ¿no? Desde muy pequeños, como son los famosos clubes de oratoria, por ejemplo, ¿no? Y que tienen cierto prestigio o aires de intelectuales, ¿no? Los que saben manejar la oratoria. Y yo he visto cosas, hace poco yo los veía,
hay concursos, hay como certámenes de oratoria donde verdaderamente, y con todo el respeto, pero me parecían ridículos, donde se calificaban los movimientos y que saludas a todos y que manejas la voz y el manejo. Lo último que interesa es quizá el discurso que se esté manejando, ¿no? Realmente puede uno puede uno presenciar una sarta de tonterías o de incoherencias, pero muy bien dichas, y eso es lo que se está aplaudiendo, y eso es lo que se está, ¿cómo se llama? Pues valorando principalmente, ¿no? Y lo vemos, y en este sentido, a mí me lleva a una cosa. Desde hace un par de elecciones yo tenía esta reflexión acerca de la figura del debate, ¿no? Se nos ha hecho creer, pienso, que de alguna manera es esta técnica del debate es lo que define una elección, o por eso tendríamos que calificar una decisión política, a tal grado de que es como un enfrentamiento, ¿no? El que gane el debate, pues ya, y parece partido de fútbol, las televisoras salen y fulano de tal ganó el debate, ¿no? Y los otros dicen que no, que lo ganó el otro. Y se ha priorizado demasiado estas cosas o estos aspectos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Y han llegado, yo quiero introducir dos términos que me han llamado mucho la atención en los últimos meses, sobre todo en los pandémicos. Quizá han derivado en lo que están llamando la política del streaming y la social espectáculo. Son dos términos que yo escuché ahorita en estas videoconferencias y todo este rollo, y ya dicen, bueno, estamos en la antesala de la social espectáculo. Los que den un mejor espectáculo vía streamings serán los mejores, los que acaparen la popularidad y quizá impongan un cierto discurso, ¿no? Estamos entonces ante una nueva retórica que parte desde para mí parte desde estos clubes de oratoria que ya vienen inculcando así este tipo de acciones o de tradiciones, ¿no? Bueno, yo solo como un comentario, fíjate que yo confío en la gente, ¿no? O sea, entiendo todas las manipulaciones, todas las demagogias, todas las nuevas retóricas y todo, pero de vez en vez y no demasiado aislado, yo creo que también tendríamos que eh, poner cuidado en observar lo que hace la gente, ¿no? O sea, digamos, hay una serie de ocasiones en las que ves que las elecciones se ven sorprendidas con un resultado inesperado. A mí me encanta, ¿no? Es decir, hablan de la manipulación, compra y todo, y de todos modos la elección tiene un resultado inesperado, ¿no? El surgimiento de movimientos sociales que de repente prenden como pólvora en un sentido amplísimo y que nadie los esperaba, ¿no? Digamos, en principio los gobiernos no esperan movimientos masivos o movimientos sociales mayores. Entonces tendríamos que ver en esto de la comprensión de nuestros horizontes de sentido y lo que está sucediendo, poner más atención a los hechos mismos de las personas, ¿no? No solo a los dichos, sino a los hechos mismos y a el modo en que de algún modo durante mucho tiempo hemos sido también introducidos a la idea de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la idea de la propia elección, incluso desde prácticas de mercado, de ahora tienes que elegir qué compras, ya no tienes que comprar solo una cosa. Entonces, eso está muy introyectado en la gente. Entonces no es tan fácil ni tan automático que nuevas retóricas, streamings y todo garanticen, ¿no? Incluso yo veo que puede haber gente en Facebook que se trepa a cualquier cosa, ¿cómo le llaman? De virus, ¿no? Bla, 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 bla. Pero a la hora de la hora hacen cosas distintas, o sea, también es un juego. Dices, me presento como un jugador, irritado o criticón en Facebook, pero en otros ámbitos de su vida no son así. Entonces yo creo que sí, hay ese riesgo permanente, ¿no? De la influencia de los medios y todo, pero también hay esto de que la gente va tomando decisiones.
Entonces sí, yo agregaría de esta idea hermenéutica de comprensión del sentido del presente, también eso, ¿no? Yo cuando hablan de, no sé, por ejemplo, de las malas retóricas, bueno, no malas retóricas, sino ideas equivocadas, cuando dicen, ahorita justo hace rato vi la propaganda de alguien que quiere lanzarse político, que dice por ahí, despierta, Coatepec. Yo, si la gente no está dormida, ¿no? O sea, Sí, los que dicen como si eso, estuvieran en un letargo de 100 años, ¿no? O sea, sí, no, dices, no, la gente no está dormida, piensa de otra manera y puede no darse cuenta de ciertas cosas que tú quieres que se den cuenta. Pero ten cuidado, porque el despierta quiere decir piensa como yo. Y eso es muy necio para la democracia y para la pluralidad. Entonces, cuando a mí me dicen, cuando veo esas cosas de despierta, jalapa, despierta, eso, no, no estoy dormido. Simplemente no comparto tus ideas. Y entonces tienes que convencerme, no de que yo vivo en el error, se dan cuenta, ese tipo de expresión, que es una retórica política muy común, de que si no estás conmigo, estás dormido, me parece infame y con una falta de comprensión del público. Un poco, Alberto Corden, ¿no? Nos dice que una parte central es la interpretación del público. Sí, hay que conocer al público y ahorita los políticos cada vez tienen menos capacidades para entender a su público porque somos un público muy eso. No es una piedra angular, pero es una parte importante. Porque Alberto dice que si es la piedra angular, no creo que sea la piedra angular, no hay piedra angular, aquí es una trama, ¿no? Habilidades, técnicas, de estrategias, modos de hacer argumentos, modo de interpretar, pero no es no hay una piedra de toque, ¿no? Es una red de movimiento hay que tener como lo mejor afinada posible, ¿no? Y retórica y hermenéutica también, Alberto, como que se retroalimentan. Tengo ahí mis prejuicios sobre la idea de la herramienta, ¿no? Y otra vez me pongo ortodoxo y yo creo que no son herramientas, porque las herramientas son diseñadas para un propósito específico y particular. Ni la retórica, ni la hermenéutica, incluso ni la ciencia pura, están funcionando en la lógica de la herramienta para un propósito exclusivo y particular, como si fueran pinzas o desarmadores o llave de tuercas, ¿no? Entonces, digamos, sí son recursos muy útiles para hacer algo, pero no necesariamente en la lógica de herramienta, desde mi ortodoxia necia, ¿no? Pero, pero sí, se alimentan una a la otra de y manera... yo creo que como modos de ser, pues eliminamos la idea de herramienta, ¿no? Ya del Ujú. modo de ser, alguna técnica comprensiva muy específica o alguna técnica del discurso muy específica podría comprenderse como herramienta, por supuesto, ¿no? Pero sin perder de vista esta generalidad que se marca, ¿no? Que primero son modos de ser del Y, individuo. yo, y fíjate otra cosa de lo que decía, es distinto el debate al diálogo, ¿no? La hermenéutica propone mucho el diálogo para la comprensión, incluso el entenderse o llegar al acuerdo, el acuerdo puede ser en que estamos en desacuerdo, ¿no? Pero digamos, también encontramos, sí, debates donde se usa una poderosa retórica, pero con la intención no de convencer a tu adversario, sino de convencer al público que eres mejor que tu adversario. Y por eso se llama debate, no son diálogos, ¿no? Entonces, claro que van ya con un propósito claro de tengo que hacer que quede mal el otro, ¿no? Y entonces, digamos, no sé, ahí Enrique me corregirá, pero hasta Schopenhauer, ¿no? Tiene su librito de 36 o 34, no sé cuántas Estratagemas. estratagemas para ganar una discusión, ¿no? Dices, bueno, 32, sí. si a mí me llevan a un lado a ganar una discusión, solo con ese propósito, pues sí, tendré que buscar esas Sí, posibilidades, ¿no? O sea, digamos, tenemos debates, tenemos discusiones, tenemos enfrentamientos y tenemos diálogos. La claro, claro. hermenéutica le gusta la idea del diálogo. Sí, Sí, Enrique. no, en específico, como Gustavo preguntaba en los debates políticos, híjole, para hablar en concreto de los debates políticos, yo creo que ni siquiera llegan pues al nivel de debate, ¿no? Creo que lo ha dicho muy bien Marcelino, ¿no? Más bien ellos se encaminan a una especie de conversación, de interacción lingüística, en donde de lo que se trata no es ni la verdad del tema, ni la verdad de la situación del país, sino de hacer ver mal al otro, ¿no? Entonces, bueno, en términos académicos, eso no es ni debate, ni diálogo, ni discusión, ¿no?
eso más bien, pues no sé qué tipo de espectáculo. Es un show, güey. Sí, en realidad, ¿no? Y lo ligo un poco con el comentario que hacías de las sociedades del espectáculo. Pues creo que es parte de esta nueva tendencia de estetizar el mundo y también por otro lado del desarrollo de los medios de comunicación. Y creo que lo veo bastante claro en la figura del influencer, ¿no? Ya las cadenas comerciales hacen su mercadotecnia mediante influencers, también las cadenas televisivas. Vamos, hay varias cosas en la dinámica social, económica, que se mueven mediante esta figura. Y hablabas un poco de una nueva retórica. Yo diría que al contrario, creo que en esta época que habitamos, bueno, y aquí no sé, quizás sea un poco controversial lo que voy a decir, pero creo que cada vez está menos presente el discurso. O sea, yo cada vez, en el sentido de una estructuración, de que se comunica algo, de que yo cada vez veo más a estas personas y lo que veo es el chiste, la grosería, el lucimiento de algo. Entonces, parece que hay otras estrategias, pero no declaradamente una estrategia discursiva como para llamarle nueva retórica, ¿no? Yo al menos sería mi posición. Hay estrategias audiovisuales, hay estrategias discursivas que no necesariamente son retóricas, ¿no? Yo creo que hoy en día hacen más de ese juego y en términos generales yo te podría decir, hay un empobrecimiento del discurso en ese sentido. Es complicado, pero creo que ocurre. ¿Y por qué digo empobrecimiento? Porque, bueno, no sé, estábamos acostumbrados a que en los medios de comunicación a veces, pues sí, veíamos a personas ahí que decíamos que, o podíamos afirmar que no tenían mucha cultura, pero sabían llevar un discurso, sabían realizar un programa, sabían, ¿no? Había el momento de la pauta, el momento de otorgar la palabra, o sea, había un discurso estructurado y parece que ahora, por eso lo digo como un decaimiento, un empobrecimiento, porque ahora parece más la risa, el chispazo, la grosería, el spot, el sponsor. Entonces, al contrario, yo creo que si tratásemos de ubicar ese fenómeno bajo términos retóricos, yo creo que diría que eso va hacia la muerte de una retórica, entendida como se ha venido entendiendo en la tradición, como el acontecer o el ser en la persuasión mediante el discurso, ¿no? Pues Sí, quizá la muerte fíjate. del discurso, ¿no? Pues habrá zonas donde viva, habrá zonas donde Eso, sí deje ser útil, eso. pero ahí, por ejemplo, Moni dice que hoy en día en la sociedad mexicana es solo un show, los debates políticos. Sí son un show, pero sí tienen un efecto, ¿no? Claro, El punto es pragmáticamente. si el efecto de ese show, cómo es, digamos, metabolizado por los escuchas, ¿no? O sea, ahí también Interpretado. creo que no es una relación, ¿no? O en carpeta, si te quieres burlar de algo, encuentras cosas interesantes que dijeron, lo debates o lo comentas con otros y vas tomando decisiones. Entonces, sí hacen algún efecto, o sea, el espectáculo hace algún efecto. Y entonces ahí es el punto en cómo la gente goza del espectáculo, así como si fueran a cualquier otro espectáculo, pero al mismo tiempo no creo que necesariamente actúen de acuerdo al interés del espectáculo, ya a la hora de tomar decisiones. Digamos, la pluralidad política y la diversidad de los resultados de elecciones serían una muestra de que efectivamente hay criterios que se van armando entre los electores que no necesariamente derivan de manera lineal de este show mediático, ¿no? Que sí influye, sí impacta y sería de diferentes maneras. Efectivamente, Abel Armenta, Sí, y bueno, ahí Aristóteles y los medievales y medio mundo ha dado técnicas, nada más que Schopenhauer ahorita está de moda y es más famoso. sí, Bueno, nunca será porque más famoso que Aristóteles, pero tiene porque su momento. Aristóteles y los medievales encaminaban la retórica hacia una ética, había un candado, o sea, la práctica de la retórica era ética. Y en el caso de Schopenhauer, Schopenhauer nos dice, tú debes de ganar una discusión per fas et nefas, es decir, por medios lícitos e ilícitos. Entonces, por cualquier cosa, aquí te doy una serie de triquiñuelas, de artimañas, para que Uh -huh. ganes toda discusión, ¿no? Sí, no, Pero fíjate, bueno, quizá yo lo enlazaría
con lo que decías en un principio, esto de los renacentistas, ¿no? ¿Cuál era la frase esta? El futuro, ¿no? El futuro de la humanidad es el futuro de la retórica. De las retóricas, quizá porque ya se venían esto, se veía venir estas sociedades ya también, las relaciones están basadas en esto también, ¿no? Digo, ustedes se han planteado aquí unos aspectos muy interesantes, sobre todo identificando los universos, ¿no? Bueno, la retórica en un universo académico, ¿no? Donde la verdad es lo que cuenta, la retórica en universos democráticos, pero ¿qué pasa de la retórica en un universo como es el de las redes sociales, que es casi es la cancelación, ¿no? Estamos ante, no sé, son verdaderas masas que cancelan todo y a los 10 minutos lo que ya no es ni siquiera que tuvieras discurso, no, es que 10 minutos después ya te perdiste en un limbo, ya no existe más, ¿no? Sí, Para ahí mí, fíjate que lo interesante, o sea, digamos, es algo que no conozco, no he hecho el estudio sí, empírico correspondiente, pero ¿qué muestra el Facebook y cuál es su diferencia con la vida de las personas? ¿No? Digamos, este Gille que en algún momento dice, Facebook muestra mucho cómo eres, pero al mismo tiempo Facebook, si te das cuenta, es un intercambio de juicios y no de argumentos. uh-huh, Entonces la gente entra al juego de Facebook a partir de, bueno, vamos a intercambiar juicios y pero no argumentos. Pero la gente en la vida cotidiana hay mucha que está haciendo argumentos. A mí me llama la atención, bueno, en lo que alcanzo a relacionarme, la gente habla mucho, discute mucho, dice muchas cosas, ¿no? O sea, que no las va a poner todas en Facebook porque sabes que después de 4 renglones te dejan de leer, ¿no? Estoy de acuerdo, pero, o sea, otra vez, déjenme jugar con mi optimismo realista, no soy optimista a lo loco, pero dices, justo Renacimiento y previo, la gente no leía porque no había acceso, no había ni libros. O sea, realmente era un asunto de élites y de esa discusión sí era de élites. Ahora justo el asunto se amplía, vivimos en sociedades con una alta alfabetización, con accesos a leer y escribir diferentes cosas a través de videos y plataformas y todo eso, a ver mucha información y posiciones y todo. Entonces estamos como impelidos por el propio ambiente a discutir, a hablar, a dialogar, a debatir según el término específico que hagamos de cada uno de ellos. Pero entonces, yo creo que el universo no se cierra en Facebook. Es muy notable, yo le llamo mi nueva enciclopedia británica, ¿no? Porque ahí le toma uno el pulso a cómo la gente está dando algunos juicios, pero al mismo tiempo, o sea, uno ve que, digamos, si comparamos épocas históricas, vivimos una época mucho más ilustrada que las sociedades anteriores. De repente pensamos en que las sociedades anteriores eran ilustradas, pero eran ilustradas las élites, ¿no? No la población en general. Digamos, el acceso a demandas democráticas, de justicia, de cumplimiento de la ley, de los debates ahorita entre maestros y papás y niños en internet para ver cómo arreglar la clase, todo eso es un debate democrático que se da cotidianamente y en chiquito. Y cada quien con sus recursos retóricos y lingüísticos va planteando sus opciones, ¿no? O sea, a mí me toca ver a mi esposa, ¿no? Ver sus clases y los papás intervienen y le preguntan y se whatsappean y ahí hay argumento y todo. A lo mejor en redes solo aparece un juicio, pero entonces, digamos, otra vez en esta idea hermenéutica de comprender el horizonte sentido en sus complejidades, yo creo que tenemos que ver todo esto, ¿no? O sea, también, no en lugar de todo lo demás que se dice es cierto, ¿no? Hay show, hay mentiras, hay competencias por ganar, todo eso es cierto, pero también está lo otro. O sea, digamos, juro por todos los dioses del Olimpo, te digo que son mis dioses, si tú sales a la calle a cualquier persona, le dices, ¿eres un dormido? Te va a decir que no. Entonces, quien dice, eres un dormido, no está entendiendo cómo se ve la gente a sí misma, ¿no? Y si le dicen, tú todo el tiempo te dejas engañar por los medios, te va a decir que no. Y si le preguntas sobre algo, va a tener una opinión, a lo mejor una opinión
sobre algunos temas un poco más reflexiva y otros llenos de ignorancia. Pero, digamos, a veces se piensa que estos procesos de individualización institucional, de diálogo, de introspección de las libertades y todo eso, no está en la gente, y sí está, y está intensa y profundamente, entonces tenemos que buscar eso, y entonces veremos cómo les llegan todas estas múltiples retóricas, cómo tienen que ser procesadas, porque no tenemos ya un receptor pasivo, justo por la cantidad de informaciones diversas que te llegan y de discursos, ya no puedes impedir, ya no puedes evitar el tener que pensar sobre eso. Entonces, digamos, es una paradoja, si se quiere, ¿no? La cantidad de discursos que quieren enajenar acaban contraponiéndose y entonces hacen que la gente piense. Y entonces por eso ahora vemos tantas reacciones de la gente. Entonces, ese es el lugar donde yo creo que tenemos que también poner la vista, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando los ciudadanos, los individuos ante todo eso, ¿no? Porque ya no tenemos un discurso unificador, éramos mucho más dormidos y más enajenados y más manipulados cuando solo existía Jacobo Zabludowski, que era un noticiero en la tele y ese mandaba. Ahora el problema es que ya no sabemos a cuál creerle, pero Sí, justo porque hay tantos que no podemos no pensar. claro. Claro, y yo considero que en esa pluralidad que hay, y lo dices muy bien, yo creo que la situación debe ser una comprensión global, ¿no? Hay que entender que una red social tiene su modo de interacción, tiene sus límites y muy diferentes a los de un aula, por ejemplo, ¿no? Un aula virtual que también. Entonces, yo creo que espacios, hay modos y en esos espacios y modos hay maneras de comprender y maneras de persuadir, ¿no? O sea, bien lo dice Marcelino, ¿no? Es muy difícil que por Facebook me ponga a hacer la argumentación elaborada. ¿Por qué? Porque lo más común ahí es el juicio, el meme, la broma, ¿no? Entonces, pues la interacción en Facebook es así, ¿no? Y yo es poco probable que yo en clase pues argumente a través del meme o del juicio, porque en clase sí hay que argumentar. Entonces, creo que lo dice muy bien. En una sociedad compleja, en una situación bastante compleja, necesitamos saber distinguir. Y eso tiene que ver con la comprensión de nuestro presente, distinguir medios, contextos, públicos, formas, maneras, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, será la retórica que emplees. Y para comprenderte en una situación, pues es indispensable la hermenéutica. Habría que Pero, decir quizá que este sea el único espacio del Facebook donde se presentan argumentos y verdadero diálogo, ¿no? El filosofía del lago. No, tampoco, O de los tampoco. pocos, de los pocos, Me ¿no? ha tocado ver discusiones También. acaloradas en Facebook, pero a veces no me gusta tanto seguirlas porque termina en el meme burlón y pues, digámoslo así, académicamente ya no es nutritivo, aunque vitalmente sí, ¿no? A veces el meme, aunque no tenga nada que ver con la discusión, es bueno y termina riéndote, ¿no? Pero bueno, hay que saber distinguir que eso pertenece a otro ámbito, un poco un ámbito más del ingrediente de la vida humana, quizá más alejado de la academia y viceversa, pues, ¿no? pero Claro. ahí y además, mira, hay una parte que con la palabra que tanto se usa ahora, que algún día tendremos que hacer un análisis retórico y hermenéutico de la palabra diversión, Mm. porque ha colonizado gran parte de nuestro mundo la idea de diversión, pero a mí me divierte Facebook, o sea, difícilmente me irrita, y me gusta un poco lo que dice Enrique, ¿no? Que empiezan a darse así un agarrón de 5 o 10 intercambios y de repente un meme a la chingada. Sí, ya, y Oh, ahí se está clausura. bien, pues es Facebook, ¿qué esperabas, no? O sea, no es el Claro, Congreso ni el coloquio, a mí me claro. parece muy Eso. congruente con el modo de Facebook, decir, Y aquí creo puedo que, y acabar creo así, que, ¿no? sí, y creo que ahí el error sería tomarte la palabra de una red social como la última, ¿no? Que creo que es un poco lo que sucede a veces, ¿no? A veces ocurre malinformación, el posicionamiento ideológico férreo sobre algo, cuando te quedas solo con la versión por ahí de la red social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que dice Marcelino es muy cierto, hay que tener una comprensión amplia de la complejidad en la que vivimos, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, Moni dice acá, Moni Díaz, ¿no? ¿Y cómo saber cuál es la buena información? Ese es uno de los retos del presente. Hay muchísima, hay por todos lados,
Entonces vamos experimentando, buscando y probando diferentes fuentes, contrastaciones, continuidades, y no hay una receta para asegurarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, Mecanismos de legitimación. y este nivel del criterio que se va uno formando, a mí me pasa, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, que de repente veías las noticias nacionales y eran así como, empecé yo a sentir como una colección de insensateces, ¿no? Y Ajá. entonces regresé a mi vieja práctica de entrar un rato a ver Deutsche Welle, France 24, Euronews, Noticias de Sudamérica, ¿no? Y entonces ves cómo va el panorama mundial de las noticias y dices, no importa si todos están queriendo engañar a su público, pero están diciendo informaciones diversas que ninguna acaba por ser tan directa y empiezas a formarte un criterio, ¿no? Oye, Entonces, digamos, una buena parte es sí buscar una parte de Oh, las informaciones oficiales, pero claro, de claro. diferentes lugares, Y ¿no? oye, yo Marcelino, pero considero, corres el riesgo de ver una serie de insensateces, pero internacionales, nada más, porque, ¿no? Claro, pero de la insensatez algo me hará sensato, porque Claro, las no, y insensateces se anulan entre sí, eso es lo interesante. claro, claro. claro, claro, y además vas aprendiendo por dónde sí, por dónde no, un poco contestando a la pregunta que hacían ahí en la transmisión, es eso, ¿no? Yo creo que este ir buscando de alguna manera te ayuda a situar, y también algo muy importante, no vas a encontrar información a veces sin sesgos. Si en algo te ayuda la hermenéutica y la retórica es a comprender que todo discurso tiene un sesgo, y entonces, bueno, de repente escuchas un medio de comunicación y sabes por dónde viene su sesgo, su patrocinio o a quién está ligado, entonces sabes en qué temas creerle y en qué temas no, o en qué temas te están diciendo algo un poco más acercado y en qué temas te están alejando un poco más de la realidad, pero es parte de la comprensión del mundo, ¿no? Ahí la hermenéutica lleva una muy buena ventaja porque te previene sobre prejuicios, ¿no? Y ahí, fíjate, Enrique, de este sentido solo una nota. Además, oír tantos sesgos, hermenéuticamente te debería de llevar a pensar en tu propio sesgo, Por porque supuesto, también hacia allá después iba. uno cree que se le escucha neutral. No, yo también tengo mi sesgo, entonces Hacia allá entender que iba. uno también lo tiene. Sí, Sí. justo en el hecho de que la hermenéutica te dice, bueno, todo discurso está conformado por un prejuicio y eso es lo que escuchas, pero también aquí lo interesante está en ver, ya viste los sesgos del otro, pero entonces yo desde dónde estoy interpretando esa información. ¿Cuáles son Ujú. los Ahora, juicios para interpretar la información, ¿no? ahora el fenómeno que se está dando es que de repente ya nos damos cuenta que nos etiquetaron ya en un grupo social y que ya nos hicieron, por ejemplo, hasta un meme y todo eso, ¿no? El académico que hace y que te dice, cuando tu maestro te dice tales y tales cosas, eso es identificar muchas veces tu propio sesgo, ¿no? Si tú no lo identificas, el propio grupo, la propia aldea ya te identificó y ya te puso dentro de los ricos, dentro de los pobres, dentro de los aburridos, dentro de lo que sea, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí tienes que empezar a negociar en la autocrítica y la crítica, ¿no? Dices, aquí se pasaron, mira, esto me hace ver algo que no había visto, ¿no? Claro. Entonces, Claro, claro. o sea, tampoco despreciarlo por el modo en que está puesto. Es decir, sí, eso también tengo que pensarlo, ¿no? O sea, Claro. esta lógica, digamos, hermenéutica de estar abierto a la palabra del otro es muy importante. Entonces, decir, el otro algo de razón tiene, ¿no? Claro. O sea, puede tener alguna razón para tener esa percepción. O sea, no vive en el error, aunque yo no quisiera verme así, ¿no? Dices, pero hay una parte que me ven así, pues mi módulo lunar. Hay que atenderlo y enfrentarlo y ajustar. No es que me cambie a la sugerencia, pero por lo menos reviso las prácticas en donde yo me dé cuenta que tengo algún desliz o alguna práctica incorrecta que no me había percatado. Y que a lo mejor a veces sí, hasta un meme te interpela y dices, pues qué bueno que Y creo sucedió. que eso es parte importante, sobre todo porque, bueno, comentado como lo dice Marcelino y decir, bueno, pues sí, me equivoqué o sí soy de eso que dicen, del grupo que dicen. Creo que lo interesante está en lidiar un poco con la irritación, ¿no? Porque a veces no nos gusta escuchar Claro. que nos etiqueten, que nos pongan con algún grupo, ¿no? Pero bueno, un síntoma de que podría ser cierto es cuando te enojas, entonces pues hay que tomarlo cual viene, ¿no? O sea, fríamente, saber lidiar.
Y lo comento por lo siguiente, Gustavo, porque habías comentado de esto de las redes sociales y la interacción, y ahí vemos cómo la gente se irrita, ¿no? Y enseguida saca el meme agresivo o el comentario lascivo, grosero, ¿no? Y es muy de irritar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que nos hemos vuelto poco tolerantes, o las sociedades contemporáneas poco tolerantes a escuchar las razones del otro y decir desde el punto de vista del otro en qué nos equivocamos. Y creo que si algo enseña la hermenéutica y la retórica, es primero a controlar la emoción, a controlar el prejuicio propio y un poco, antes de ir a decir que está mal allá afuera, ver un poco desde dónde estás parado y que está mal en ti, ¿no? Entonces, eso haría una interacción discursiva un poco más sana desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos interacciones discursivas, cuando le digo al otro, mira, sí, yo estoy de acuerdo en que tú dices que soy esto, pero tú también esto, y hay una irritación, es parte de, es un obstáculo, se vuelve un obstáculo, porque genera la contestación o la respuesta grosera, corta el diálogo, corta la comunicación, y yo creo que, bueno, no sé, yo fui educado en otra generación, y antes, aunque no te gustara, ¿no? Y papá te decía, te sientas y me escuchas. Y estabas enojado escuchando, pero escuchabas, ¿no? Ahora no, ahora es como, me irrita, cierro la conversación. Ahí va el... Lo cancelo, ¿no? Sí. Y entonces cancelo, o ya te elimino de mis amigos, o no. Me ha tocado ver hasta comentarios como, no te sabes comportar en las redes sociales, adiós, te saco de mis amigos. Entonces, eso sí me parece radical, pues, porque va en el camino de, pues, de no interactuar y en lugar de la apertura, del ser al diálogo, al tratar de comprender al otro, que bien lo dice Marcelino, no tenemos que estar de acuerdo con él, pero eso no me impide comprenderlo, porque está viendo el mundo como lo está viendo, ¿no? El camino de la intolerancia, ¿no? A eso va. Compañeros, habría que decir que, bueno, nos quedan 4 minutos de acuerdo al tiempo que hemos estipulado, ya casi nos estamos yendo. Por aquí, ahorita nada más, esto que ya hay quien dice aquí, dice, habría que hacer un filosofía en el ágora de las redes sociales, que ya se ha hecho, pero yo creo que habría que actualizarlo porque, sobre todo después de 1 año y medio de pandemia, donde las redes lo fueron, no que no hayan jugado un papel importantísimo, lo fueron todo prácticamente, ¿no? Nuestra forma ya incluso de comunicarnos, ¿no? Ya en un distanciamiento social, ¿no? De comprar, de comunicarnos, de hacer, de ejercer la profesión, etcétera, ¿no? Y Mira, este tema nos ha llevado a esto, ¿no? acá Dari Juárez dice, lo que te choca, te checa. Ah, bueno. Vamos, Eso, vamos, me quería vamos. yo acordar de esa frase, pero así es. Sí hacemos uno de las redes sociales, pero déjenme platicarlo bien con Enrique. Yo creo Claro, que unos 2 o 3 meses para prepararlo bien para y prepararlo bien, sobre todo este, buscar a un invitado que sepa del... Claro que sí. Ujú. Pues, y ahora, ajá, nada más, aquí es que Moni también, gracias Moni por estar tan interlocutora, de eso se trata el Ágora. Estamos en el extremo, no, todavía nos faltan muchos extremos, caemos en extremitos y negociamos muchas otras cosas, solo que de repente nos vemos extremistas, pero en partes, estamos, digamos, fragmentados, ¿no? Como fragmentos separados, pero estamos como que con muchas cosas, ¿no? Entonces, no todo mundo es extremista en todo, ¿no? Alguien puede odiar el reggaetón y llevarse muy bien con alguien que le va a la América, ¿no? O sea, no odia junto al reggaetón, a la América, a un partido político, nadie odia todo tan parejito, ¿no? Entonces también esto es parte de la comprensión compleja Del desde la mundo, claro. hermenéutica. Decir, sí, yo entiendo que aquí en esto están extremos y en otros no. Hablando de las redes sociales, me acuerdo en algún momento tenía algunos amigos, bueno, conocidos de hace mucho tiempo, que traían un discurso verdaderamente ofensivo en el ámbito de la política. Y decía yo, pues me llevo muy bien con ellos hablando de fútbol americano y de música y de otras cosas, pero en esto no lo soporto, ¿no? Incluso en un momento hasta puse, hay amigos a los que aprecio mucho durante mucho tiempo y platicamos de muchas cosas bien, pero los voy a bloquear durante 30 días, nada más que pasen las elecciones para no estar oyendo eso y no afectar nuestra amistad, ¿no? Sí, Entonces, sí, digamos, sí. sí, hacemos casos extremos, pero también somos muy tolerantes. O sea, Claro.
Digamos, Claro, tenemos que vernos en nuestras paradojas, porque si hay no, no nos zonas, vamos sí. a acabar de entender. O sea, es raro encontrar un extremo total. Somos paradójicos y somos capaces de vivir esas como contradicciones dinámicas continuamente. Entonces, ver ahí todo esto que está sucediendo, porque igual que digo de los conservadores, ¿no? A mí me da mucha risa cuando alguien dice, mis papás eran conservadores. Ya no hay papás conservadores. Los papás de casi todos los que conozco, excepto los de mi generación, todos nacieron de John Travolta para acá. ¿Cómo van a poder ser conservadores? Ellos ya vivieron las etapas de la libertad. O sea, o déjenle ustedes barato de Elvis Presley y del rock and roll para acá. Ya no tuvieron tiempo de ser conservadores. No son de la época de don Fernando Soler. Bueno, Entonces ya no pueden ser conservadores. Son situadamente conservadores en otros lados y en otros se les nota que son hijos de su generación. Ahí también tendríamos que ir ya, entendiendo. ya tocaste un tema ahí, porque ahora los nuevos conservadores son las nuevas generaciones. O sea, yo te tengo que ser muy honesto y a lo mejor esto va a generar ahí un todo otro tema, discusión, pero a quien yo observo verdaderamente conservador son a las nuevas generaciones. Eh, En el cambio de la corrección política, ya no se te ocurra subir una foto que ofenda a alguien o esto, porque en ese momento arde Troya, ¿no? estamos, Este, estamos en un momento de ebullición intensa de condiciones nuevas. De Pero transformación, de cambio, yo sí. digo, por ejemplo, ahorita de repente algunos críticos de la generación de los mayores los critican como si de veras fueran de la era de don Fernando Soler y el cine en blanco y negro. Y dices, no es cierto. Esos, los baby boomers, son los que crearon la liberación sí, sexual, las guerrillas, el rock and roll, las la píldora, ONGs, sí. esta cha, cha, cha. Bueno, yo digo que la nueva generación lo que está haciendo es, ustedes lucharon por esos derechos y los lograron. Ahora lo que estamos haciendo es luchar que se realicen Es de ejercer, manera plena. claro, Entonces, en ejercerlos. realidad hay una continuidad y de repente la leen como si se estuvieran peleando con la generación antepasada. O sea, cuando dicen los de ahora son la generación de cristal, yo digo que para nada. Simplemente los educamos para que exigieran sus derechos. Pues claro, hay tantos derechos con pendientes que tienen derecho a quejarse. No son de cristal. Al contrario, se les abrió un campo en donde tenían que demandar y lo están haciendo, pues qué fregón. Pues de eso se trata. Pero antes no te desaparecían con un clic. Hoy esta generación no le gusta lo que estás diciendo, reclamando sus derechos, pero te cierra con un clic y no te vuelven a escuchar, ¿no? Pues a Este, veces y es otros no. la paradoja, ¿no? Que mencionabas. Pues sí, sí, pero es eso, ¿no? Saber estar leyendo todas estas paradojas que son muy interesantes, enriquecedoras y todo, ¿no? Y digamos, pues antes no le hacíamos un clic porque no había, pero sí le decíamos, ley del hielo a ese cabrón. O sea, también hay gente que merece un clic, Sí, ¿no? sí. O sea, hay algunos que Eh, exageran con sus clics, pero hay otros que dicen, sí, ojalá y este no me lo vuelva a ver, ¿no? Entonces, es decir, Claro, matizar, mesurar, pero también ¿sí? un poco con esto que llamabas la nueva generación, también dentro de esa generación encontramos a los otros, a los desencantados, ¿no? Que no quieren nada que ver con ejercer derechos, que este proyecto les parece que ya fracasó, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que parte de la comprensión del presente es la integralidad y hay que ver todos esos aspectos, hay que ver qué es, Ujú, hay que ver que a veces quedamos atrapados, no de una manera negativa o viciosa, en paradojas, ¿no? Porque ujú. por un lado somos extremistas, pero por otro lado somos bastante conservadores. Por un lado mantenemos una opinión de derecha, por otro lado alguna opinión de izquierda. Entonces, hay que ver que no podemos seguir un programa de pensamiento a rajatabla, ¿no? Como máquinas, porque Ujú. ah, si algo nos caracteriza a los seres humanos por ahí es el cambio, ¿no? La sí. contradicción misma, ¿no? Estamos sujetos a eso y creo que no podemos no revelarnos a esa parte de nuestra naturaleza. Y de algún modo sí oponer ciertas resistencias a esas discursividades de la amargura, ¿no? Es decir, Mm. porque si te empiezan a contagiar, de repente ya caes en esa discursividad y sí es un riesgo, ¿no? Entonces siempre tener abierto el oído para decir, podría ser de otra manera, ¿no? Un poco como ironizar el asunto, decir, sí, esto me gusta mucho, pero podría ser de otra manera y tengo que abrir la escucha, ¿no? Yo creo que la Claro. retórica y la hermenéutica
lo decíamos ahorita, ¿no? Y bueno, filosofía en el ágora es eso, ¿no? Es un juego de diálogo y en el diálogo una parte central y en la retórica una parte central es la apertura a la escucha, no solo la apertura de los discursos, sino la apertura a la escucha. Yo creo que eso Más sería muy importante. bueno, ¿no? Bueno, compañeros, como técnica retórica, les propongo continuar el diálogo en la próxima sesión dentro de 8 días, ¿no? Claro, claro. Que me parece que va a ser muy interesante porque si nos podemos ir despidiendo con un comentario ya final. Nos hemos extendido porque está realmente interesante este tema, pero también sería bueno acotarlo y continuar la próxima, que va a ser de preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas se tienen que hacer al mundo? Me lo mencionabas, Marcelino, a partir de estas discusiones, ¿no? Ujú. Nos vamos despidiendo, Marcelino. Pues yo nada más, como dijo Terminator, hasta la vista, baby. No, pues sí, simplemente invitarlos al otro programa, a la sesión de preguntas. Ahí estaremos atentos, trataremos de responder y agradecerles el seguirnos aquí por redes sociales. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, que participó. Otra vez hay un montón de comentarios que Qué ya bueno. a lo largo de la semana ahí yo creo que estaremos ahí revisando. Y pues eso, no queda de otra más que invitarlos dentro de 8 días. Aquí la cita es la misma. Continuaremos con esta línea después de estas reflexiones. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, ¿no? Gracias a toda la gente.